Arrancamos esta versión número 18 de Fuck Up Nights Bucaramanga. Otra vez estamos acá contra cualquier clase de clima, pero estamos acá hablando de fracaso empresarial. Tenemos tres ponencias bien interesantes, tres tipos de negocio diferentes, con tres historias de fracaso muy bacanas que tenemos que aprender todos de ellas. Como les decía, esta es la versión 18 que hacemos en Bucaramanga. Tenemos cosas bien interesantes en esta versión. Voy a arrancar como en orden para que no se me olvide nada. Lo primero, estamos transmitiendo en vivo vía Facebook, a través de nuestro fanpage y a través de Bucaramanga Bonita en Facebook. Entonces, pues chévere porque podemos expandir un poco más el mensaje y la gente que no alcanza a llegar, pues puede participar desde cualquier parte, pueden hacer preguntas y todo lo demás. Segundo, síganos en nuestras redes, FUNBGA, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en todo. Y hombre, movamos ahí el tema de la viralidad, todo lo que quieran opinar por ahí, bienvenido sea. Que no se me olviden las gracias a todo el equipo de trabajo FOCAP, cada vez estamos creciendo y creciendo y creciendo un poco más, que tenemos a Juliana en nuestras redes sociales, a Joana en la parte de consecución de ponentes, a Polanco que me ayuda en todo este tema de pasar diapositivas aquí al frente, a Defer que es el que les va a facilitar el micrófono cuando tengan preguntas, a Victoria, Ana María y Xiomara que son las personas que vieron en la entrada, que no se me olviden además, a la gente de video que siempre está acá con nosotros, al Grupo Creativo Neurona, a Nelson que nos ayuda con todo el tema de edición, a Aristóbulo que es el que maneja el tema del Facebook en vivo y todo eso, y creo que no se me olvida nadie. Entonces, por ese lado, para que tengan en cuenta que es todo un equipo trabajando de puro corazón en este tema de FOCAP, entonces, sin ellos esto no podría estar acá en vivo, pues. También a los patrocinadores, Cámara de Comercio de Bucaramanga, Centro Comercial Parque Caracolí, Crezcamos, Grupo Creativo Neurona, Somos Vudú, Bucaramanga Ciudad Bonita, y creo que no se me olvida ninguno, que también con el apoyo de ellos es que podemos estar acá siempre presentes. Vanguardia Liberal que es nuestro reciente patrocinador que nos ha ayudado también con el tema de difusión. A la gente que viene, veo ya caras conocidas, hay compañeros que nos han acompañado en las 18 versiones. Para todos ellos, pues gracias por estar viniendo siempre, que esto es muy bacano, el ejercicio que estamos haciendo acá. Bueno, para los que no conocen el tema de FOCAP, les explico rápidamente en qué consiste. FOCAP es un movimiento que se hace los segundos jueves de cada mes en casi todo el mundo. 165 ciudades están hablando de un tema que se llama fracaso empresarial. Y estamos haciendo algo muy interesante y es cambiar la forma en que vemos el fracaso como parte del camino al éxito. Y eso es bien clave. Se aprende mucho más del fracaso que del éxito. Esto lo estamos haciendo en muchas ciudades del mundo. Y eso es bien importante que lo tengamos en cuenta porque aquí, todos los que estamos acá hoy, estamos cambiando la mentalidad y haciendo que prosperemos al menos en la visión que lleguemos a alcanzar. ¿Qué pasa? Tenemos tres ponentes invitados. Cada uno nos va a contar su historia de fracaso empresarial. Esa historia que los marcó y que dijo, pucha, esto fue mi acabose, pero esta fue la historia que yo le aprendí más que nada. Básicamente la historia se divide en cuatro partes muy, muy específicas, que era qué querían hacer, ¿cierto? ¿Cuál era su idea, su sueño? ¿Qué salió mal? ¿Dónde estuvo el error? ¿Dónde fracasaron? ¿Qué tan grande fue el fracaso? ¿Qué aprendieron de eso y qué harían diferente? La idea es que hay dos formas de aprender en la vida. Uno es con la experiencia propia y otro es aprendiendo de los demás. Entonces, bien interesante que aprendamos de los demás y aprovechemos este espacio para interactuar con ellos. Estos tres ponentes, cada uno se va a demorar aproximadamente 10 minutos contando su historia, pero una vez termine cada uno le pueden hacer preguntas. Y esto es fundamental. No les dé miedo preguntar, pregúntenle lo que quiera, porque lo tienen ahí parado una persona que nos va a contar de primera mano su fracaso. Entonces, se saben todo y van a poder interactuar con ellos con todas las preguntas que quieran, entonces aprovechen eso. Cuando se termine, todos los que se registraron a través de la página con su boleta, les dan un ticket. Ese ticket es para que reclamen una cerveza o una gaseosa o agua, tal, en Quetaco, ¿cierto? Pero lo más importante de eso no es eso, es que aprovechen eso para que hablen con el de al lado, interactúen, intercambien tarjetas,
Voten ideas, conózcanse porque el tema del networking es algo muy importante y es una cultura que tenemos que empezar a desarrollar acá en la región y pues que se hace en todas partes. Entonces empiecen a interactuar, hablen de cualquier cosa, hablen de negocios o de lo que quieran, pero háblense y conózcanse. Entonces eso es bien importante. Esa es la idea del FOCAP, es un evento muy informal, son historias muy reales, contadas de primera mano, entonces nada así como de hermetismo ni nada, sino vamos a soltar la historia como la conocemos. Esa es la idea. Entonces, bueno, vamos a empezar. Tenemos un primer ponente, se llama Cristian Villamizar, trabaja en un tema bien interesante de una empresa que se llama Back Startup, que me pareció interesante cuando me la contó porque siempre que hablamos de emprendimiento, pues uno se mete como, la idea y qué chimba y cómo se ve y tan bonito y lo que hace y todo eso, pero tal vez descuidamos ciertas cosas importantes como la parte, digamos, de atrás, la parte legal, administrativa, financiera y todo eso, que es lo que a la final nos quiebra a todos en algún momento si nos descuidamos. Entonces, pues, este tema del emprendimiento sí que ha generado historias de fracaso. Entonces, quiero que le demos un aplauso a Cristian, que nos va a contar su historia de fracaso empresarial en 10 minutos. Hola, buenas noches a todos. Muy feliz y orgulloso de estar acá. Bucaramanga siendo la ciudad número 65 en ingresar a hacer FOCAP Nights. Me parece brillante porque no solo habla de cómo Bucaramanga es una ciudad bastante importante económicamente a nivel de Colombia, sino cómo a nivel de emprendimiento se vuelve una ciudad importante, una ciudad que empuja la innovación. Entonces, actividades como estas son las que van llevando a Bucaramanga cada vez más adelante y quisiera invitarlos a darse un aplauso a todos ustedes por hacer parte de esto. Bueno, entonces, yo les quiero hablar de dos experiencias de emprendimiento que tuve anteriores a Back Startup y qué aprendí de ellas y cómo impactan a Back Startup en este momento. La primera de ellas fue una plataforma de comercio en línea que se llamaba gacelarroja.com. Entonces, esta empresa traté de comenzarla hacia el 2008. Me asocié con un ingeniero de sistemas, una administradora de empresa. Yo estaba en Londres en ese momento, entonces logré acumular un poquito de capital y dije, listo, hagámosle. Le metimos la ficha, harta plata, harto desarrollo, nos montamos con el carrito de compras, con la parte de pagos en línea, etcétera. Llegamos a tener un producto mínimo viable y nos dimos cuenta de un grave error. Nosotros nos sentamos a planear nuestro emprendimiento cabeza abajo en el computador, cada quien en su casa, y se nos olvidó salir a conocer gente. Entonces, la idea de la plataforma era una forma de shopping virtual en la que la gente pudiera acceder a los mismos almacenes que ven en sus centros comerciales, pero desde su casa, en cada ciudad dependiendo del centro comercial. El problema, nos quedamos sin contactos. Nunca supimos cómo llegar a los almacenes, a los proveedores, etcétera. Y fracasamos por eso. Eventualmente nos quedamos sin plata y no tuvimos acceso a un inversionista, a una aceleradora, etcétera. Entonces simplemente la idea murió ahí. Entonces aquí viene la primera gran enseñanza que yo cogí de ese proyecto, fue networking. Es muy, muy, muy importante estar conociendo gente cada día y estarse metiendo en la red que es relevante a lo que estoy haciendo. Porque si hubiera hecho eso en ese momento, probablemente habría podido o encontrar una forma de pivotear, algo que pudiera vender a través de la plataforma, o encontrar más inversión para seguir intentándolo en esa forma. La segunda experiencia fue una plataforma de networking que intentamos con un compañero en la maestría en Inglaterra. Se llamaba MBA Hacks, que traduce literalmente como trampas del MBA. Y la idea era una plataforma en la cual estudiantes pudieran compartir contenido que fuera relevante para los mismos estudiantes de MBA para solucionar temas de estudio que usualmente no son fáciles, especialmente para las personas que no vienen de un background específico como financiero o legal, que no tienen la capacidad de entender fácilmente ciertos conceptos. Entonces nos sentamos de nuevo, desarrollamos toda la plataforma, ya habiendo aprendido que teníamos que hacer networking, entonces nos pusimos a hablar con todos los estudiantes, vendimos la idea, pero encontramos un grave error. No fuimos capaces de demostrar el valor que tenía nuestra plataforma. Y ahí viene la segunda gran enseñanza, y es vender. Hay que estar vendiendo la compañía a todo el mundo, al que tiene al lado, a los empleados, a los inversionistas. Desarrollar esos 5 minutos de conversación en los que uno puede dar a entender su idea y entender el valor. Vender no es solo cambiar la plata de manos, sino es ser capaz de darle a entender a esa persona porque lo que el emprendedor está haciendo es una forma nueva, una forma diferente de resolver las cosas.
Sumadas estas dos experiencias, encontramos una tercera línea de aprendizaje que es la importancia de la colaboración, especialmente en el ecosistema de emprendimiento. Ya es suficiente difícil echar una empresa a andar y hacerlo solo es más difícil aún. Entonces, esta es la clave de todo, es la colaboración. En las dos experiencias, si yo hubiera tenido la visión de entender que mi objetivo no era realmente vender, sino era formar una plataforma de colaboración, en el primer caso, colaborarle a los centros comerciales a hacer ventas en vez de irme contra ellos. En el segundo caso, colaborarle a las universidades en vez de irme contra ellas, probablemente hubiera llegado un poco más lejos con el producto. Hubiera encontrado otra razón para fracasar, pero bueno. Entonces, ¿cómo esto impacta a Back Startup? Back Startup, como les contaba Pilo, es una empresa dedicada a servicios back office financieros, legales, para emprendimientos. Los emprendimientos como tal son frágiles y requieren de bastante apoyo y requieren de mucho impulso. Entonces, volviendo de atrás para adelante, hemos encontrado que la colaboración ha sido nuestra principal clave para el éxito, porque nosotros no solo hacemos este servicio y ya, sino conectamos emprendedores. Entonces, entre nuestros clientes, si sabemos que uno está vendiendo un servicio que otro necesita, tome la conexión. Si sabemos que hay una aceleradora entrando al país, tome su conexión. Si sabemos que hay un banco sacando una nueva línea de crédito, tome su conexión. La idea de estos es el beneficio que representa para el ecosistema la colaboración. Como santanderianos tenemos la fama de no ser muy colaboradores, entonces este para mí fue el mensaje más fuerte. Con los otros socios hemos encontrado que esa sinergia que podemos producir en el ecosistema es el gran valor que añadimos, más allá del servicio que prestamos. Las ventas creo que va bastante sencillo, es desarrollar ese pitch, esa forma de 1 o 5 minutos de expresar lo que vendemos. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo hemos desarrollado esa venta? Nosotros hacemos la vida de los emprendedores más fáciles. No para echar el pitch, pero la idea es entender que haber filtrado, haber depurado esa venta no es un proceso fácil, es un proceso de aprendizaje, se tiene que vender mucho. En mi experiencia, haber vendido otras ideas y haber fracasado vendiéndolas fue lo que me ayudó a entender, a depurar esa idea. Y por último, el networking. Nuestra compañía no funcionaría sin networking. Todo lo tenemos claro, los socios. 50% de nuestros clientes vienen porque otro cliente los refirió. Ese es el poder del networking que el networking tiene para nosotros. Por eso, en cada conferencia, en cada evento, en cada oportunidad, en una cerveza, tarjeta en mano, mira, yo soy Cristian, hago esto, hago aquello, y los invitaría a todos a que intercambien sus tarjetas, números telefónicos. Muy buenas ideas, muy buenos contactos comerciales salen de eventos como este y creo que es el gran valor que tiene más allá de lo que de pronto nosotros como emprendedores podamos contar. Entonces, adelante y listos. Un aplauso para Cristian. Vamos a hacer como una ronda de preguntas, digamos en este tema del emprendimiento. Pienso yo hoy por hoy que es una de las opciones más viables que tiene cualquier región para crecer. Es la oportunidad que nos dan para crear nuevos modelos de negocio, nuevas empresas, generar oportunidades de trabajo, generar progreso en la región. Sin embargo, y esto va muy de la mano a lo que hacemos, fracasan, y fracasan con mucha frecuencia. ¿Por qué? ¿Por qué fracasan los emprendimientos? ¿Por qué un pelado que arranque dice, tengo la idea, el nuevo Facebook, y perdió? ¿Qué pasa? ¿No analizan bien qué hacen? ¿Cuál es el error? Bueno, yo creo que la primera razón y la razón más fuerte para el fracaso de un emprendimiento va ligado a la parte de ventas y es, nosotros como emprendedores somos muy buenos pensando en una nueva solución, pero no tan buenos evaluando si esa solución es algo que el cliente quiera comprar. Si el cliente no está dispuesto a pagar eventualmente por ese servicio, no hay un negocio viable. Entonces creo que la gran mayoría de emprendimientos que se quedan sus primeros 6 meses, su primer año, se quedan porque no han depurado bien cuál es el valor que le están proveyendo al cliente. Los que se quedan más adelante, los socios, el equipo de trabajo fundador es elemental. La gran mayoría de startups se caen porque los socios se agarraron de peleas, porque no tenían un buen acuerdo, etc. Y la tercera causa, que es donde nosotros venimos a ayudar, es mal manejo administrativo. La DIAN es bastante hábil en términos de cobrar multas por encima de los 50 millones. Cuando uno lleva 2 años trabajando en un negocio y se encuentra que tiene una multa que significa
la mitad del año de ventas, difícilmente sobrevive eso. Una pregunta. ¿Qué es y qué vende un gerente financiero? ¿Qué vende un gerente financiero? Es una pregunta difícil. Lo que vende, el valor agregado que da un gerente financiero, y lo que vende es información financiera, un poco redundante, pero la información financiera es lo que le permite a una compañía desarrollar su plan de negocios. De nada me sirve a mí tener un plan de negocios como el que tenía en gaselarroja.com, que era listo, voy a hacer esto y esto y aquello. No tengo ventas, no tengo indicadores, no tengo información para tomar decisiones. Entonces, esa información financiera es el soporte de la toma de decisiones de una empresa. Una empresa que toma decisiones basada en cualquier otra cosa, difícilmente va a lograr sus objetivos porque no los tiene claros. ¿Alguien más tiene una pregunta? Hay un tema que usted mencionaba, era el tema del MVP, que es bien interesante y para los que estamos como en este mundo lo tenemos súper claro. ¿Por qué todo el mundo quiere desarrollar como esa navaja suiza que hace mil cosas? ¿Por qué no enfocarse en una? ¿Y qué oportunidades tiene, por ejemplo, el emprendimiento hoy por hoy de lo que usted conoce en lo que hace día a día? Es decir, ¿qué consejo le da a la gente que está emprendiendo? ¿Cómo arrancar? ¿Por dónde arrancar para hacerlo bien? Es decir, hay empresas como Wire y como este tipo de cosas. ¿Cómo por dónde empezar cuando uno tiene una idea de emprendimiento? Yo empezaría por identificar el problema. Ese es el gran punto. Entonces, en el caso de Back Startup, nosotros, la idea surgió porque el CEO, socio fundador, como parte de su vida laboral, tuvo que buscar una empresa que hiciera este tipo de servicios. Buscó y no la encontró. Entonces, encontramos un problema, él estaba teniendo el problema. Ese es el primer punto. El segundo punto es desarrollar un MVP, un producto mínimo, algo que sirve para validar si ese problema se puede resolver y si el cliente está dispuesto a comprar eso. Entonces, en nuestros primeros días teníamos una contadora que trabajaba desde su casa por comisión y resolvía la contabilidad de startups. Encontramos que sí era un punto válido. Después de ahí, escalabilidad. En el mundo tecnológico en que vivimos, y de pronto con un poco de arrogancia para ser llamado una startup, tiene que ser un scale-up, que sea escalable. Entonces, yo puedo tener una idea de pronto montar, no sé, una tienda o un garaje en cierto punto de la ciudad, pero para escalarlo va a tener que gastarme los mismos recursos que gasté para el primer emprendimiento. Entonces, difícilmente va a ser escalable. Hay muchas formas de hacerlo escalable, usualmente basado en tecnología, pero entonces siempre hay que tener la mira de escalabilidad para poder llegar a esa compañía que tiene un avalúo de X millones de pesos. Esa es la historia de Cristian. Entonces, vamos a darle un aplauso y gracias por contarnos todo este tema. Gracias a todos. Bueno, es un buen contacto ahí para hablar después con la cerveza porque realmente sí pasa. Cuando uno monta su emprendimiento y todo eso, como que se le dan las luces y por lo general tiende como a quebrarse. Entonces es bueno que hablen de ese tipo de cosas y que organicen bien como su futuro emprendedor de alguna manera. Bueno, nuestro siguiente ponente, bien interesante, de otra rama totalmente diferente de negocios, chef, súper reconocido, lo acabamos de ver en MasterChef y es una persona que ha cambiado un poco no, bastante todo el concepto gastronómico de la región. Nos ha mostrado que es posible crear cosas innovadoras, que es posible ponernos a la altura, que es posible que nos reconozcan como lo que pasó en los últimos premios La Barra y todo eso. Es eso, es como un movimiento gastronómico que está dando en la región y que nos está convirtiendo realmente en una fortaleza acá a nivel nacional. Bien interesante este ponente para todos los que siempre dicen, oiga, es que quiero montar un restaurante. Aprovechen y hagan preguntas porque no sé por qué todos tenemos como esa idea de, no, soy ingeniero, pues vamos a un restaurante, no sé. Entonces, aprovechenlo. Un aplauso para Carlos Ibáñez que nos va a contar su historia de fracaso. Bueno, muy buenas noches a todos. Carlos Ibáñez, cocinero profesional. Y hoy les voy a contar la historia, más que fracasos específicos, han sido momentos en mi trayectoria como cocinero
que me hicieron ver cuándo estaba fallando y verdaderamente qué acciones tenían que tomar para cambiar. ¿Quién soy y qué quería hacer? Como lo dije anteriormente, cocinero con 13 años de experiencia, 15 años de experiencia, la mayoría de mi experiencia fue fuera de Colombia, pero ¿qué quería hacer? Siempre quise volver a mi país, devolver todo lo que aprendí viajando y más que todo en Estados Unidos trabajando, para devolverme a Colombia y en especial a mi ciudad, para devolverle todo ese conocimiento que pude adquirir y que tuve la oportunidad de aprender afuera. ¿Cuál es mi sueño? Porque todavía no lo he terminado de cumplir. Tener una empresa de catering, que es como el arte de llevar comida a sitios remotos, líder en el sector, y mi propio restaurante. Es un sueño que uno como cocinero siempre lo va a tener, pero nunca lo va a terminar de hacer, porque siempre uno se está exigiendo más y siempre quiere uno lograr aprender y poder trabajar y aportarle a la región en el tema gastronómico. ¿Qué fue lo que salió mal? Esto es lo más importante de todo y es el común denominador de todas las personas que emprenden un negocio de gastronomía o que quieren abrir un restaurante. Cocinar rico no es suficiente. Me pasó a mí porque yo soy un cocinero entrenado, digamos que en una brigada clásica donde siempre nos dijeron que teníamos que era cocinar rico, cocinar bien, hacerlo rápido y sacarlo perfecto. Pero en el momento en que uno verdaderamente quiere aprender, quiere abrir un restaurante, quiere hacer una empresa, eso no es suficiente. No solo sirve cocinar rico. Hay muchos, incluso dichos, no, es que mi tío hace una paella espectacular, entonces abramos un restaurante. Complicado. No es solo cocinar rico. Hay muchísimos temas que envuelven a un restaurante, que envuelven a una empresa de alimentación, que digamos que van mucho más allá de cocinar, van mucho más allá del talento que uno tenga como cocinero y que debe demostrar que verdaderamente puede sacar adelante esa empresa. ¿Cuál fue uno de los problemas más importantes que tuve yo o mi problema principal? Planeación financiera. No sabía de finanzas. Todavía sigo aprendiendo porque todavía no sé lo que debería saber de finanzas. Cuando no hay una planeación financiera, cuando no hay, digamos, un modelo de negocio establecido y estructurado para emprender una empresa o un restaurante, simplemente uno desgraciadamente está condenado a fracasar. Yo abrí mi empresa hace algunos años aquí en Bucaramanga, no tuve un plan de negocios, no tuve un financiero amigo que me ayudara, no tenía una buena contadora de planta, ni siquiera contratada por fuera como que me ayudara, y simplemente pensaba, y estaba muy equivocado, que porque yo hacía un evento y mi cliente me decía, Carlos, delicioso, muy bueno, muchísimas gracias, todo salió súper bien, yo pensaba que ahí me estaba yendo bien, y era un gran error, porque cuando yo me iba a dar cuenta, terminaba la quincena, no tenía para pagar la nómina, tenía más deudas que con las que había empezado, y ya estaba acumulando una cartera preocupante en la empresa. Entonces no hice ningún tipo de planeación financiera y me di cuenta hasta un punto que tuve que parar y decir, bueno, me voy a sentar o cierro la empresa y miro cómo liquido, a ver qué activos tengo, los vendo y pago deudas, o verdaderamente me organizo, busco ayuda, porque como cocinero no soy capaz de hacer todo, ni como chef tampoco. Entonces hice un alto en el camino, me ayudó mi familia, mi esposa, que siempre ha sido un gran apoyo, que está hoy acá, y pudimos sacar adelante Ibáñez Food Group. Nos organizamos, hicimos una planeación, y lo más importante de todo es que entendí y aprendí que los empleados de uno son la herramienta más importante que uno tiene en una empresa, porque solo no iba a ser capaz. Empecé a buscar más gente. Contraté un director comercial, contraté contador, tenía una muy buena asistente administrativa y empecé a trabajar en cómo iba a solucionar mis problemas financieros, cómo iba a hacer una planeación de mis ventas, cómo iban a ser y verdaderamente cómo podría salvar y cómo podría salir adelante con eso. Y gracias a Dios lo conseguí. En este momento estamos muchísimo más posicionados. Y aprendí que verdaderamente rodeándose de buenos profesionales
organizándose se puede sacar adelante un negocio. Todas esas enseñanzas me enseñaron también como asesor de restaurantes, porque uno muchas veces es buen asesor, pero esos consejos no los toma para uno. Entonces empecé a asesorar restaurantes y una de mis actividades principales ahora es decirle a un restaurante cómo pueden ser financieramente saludables, tanto en el costo de la materia prima, en el costo de su nómina, en qué arriendo puedes llegar a pagar, en 50.000 motivos que van a influir verdaderamente si un restaurante o una empresa de alimentación va a ser exitosa o no. Entonces pienso que es supremamente importante uno poder planear como un gerente, y a pesar de que yo creía que me las sabía todas por saber cocinar, importante planear financieramente, planear administrativamente y apoyarse en sus empleados y contratar gente que verdaderamente a uno le pueda aportar a la empresa. Eso básicamente pues fue, digamos que la transformación que tuve con respecto a Ibáñez Food Group. Tuve otros fracasos en restaurantes por no saber y por ignorancia. Hace incluso unos 8 o 9 años tuve la oportunidad de venir a Bucaramanga a abrir un restaurante que cerró también a los 2 años porque no nos organizamos financieramente, no fuimos organizados en ese tema y también fracasamos. Entonces todas estas enseñanzas lo que le van dejando a uno es que uno no puede tratar su negocio, por más pequeño que sea, como si fuera una tienda de una esquina. Tiene que ser uno formal, tiene que abrir una empresa, tiene que hacer networking, tiene que contratar a la gente buena y crecer para que de esa manera uno pueda ser sostenible en el tiempo. Y lo más importante de todo para mí, y que fue algo que sí me enseñó mi papá de gran manera, la disciplina es todo, en muchas profesiones, pero sobre todo en la nuestra. Como cocinero tenemos que ser supremamente disciplinados. Nuestras horas de trabajo, como muchos ya saben, estamos hablando que podemos hablar de 12 a 16 horas al día. Nosotros como cocineros, mientras todos los demás descansan, nosotros trabajamos. Los domingos libres no existen para un cocinero, los festivos libres tampoco existen para un cocinero. Entonces es un tema que con muchísima disciplina y pasión puede uno verdaderamente salir adelante en esta profesión, porque nosotros estamos trabajando largas horas, estamos siempre parados en una cocina, estamos trabajando mientras los demás descansan, y si no tienes disciplina y pasión por lo que haces, va a ser muy difícil lograrlo. Muchísimas gracias a todos. Un aplauso para Carlos. Una pregunta, como le decía siempre, no sé por qué uno siempre tiene la idea del restaurante o del bar o ese tipo de cosas, ¿no? Ya hemos hablado con personas como Pedro Ordóñez y ellos que nos han contado eso. Es más lo romántico que uno ve por fuera que lo que realmente pasa por dentro, que es así como lo más difícil de tener un restaurante. Es decir, todos aquellos que digan voy a montar un restaurante, ¿qué es lo que dice uno? Hombre, esto no es tan así. Pienso que lo más difícil es tener empleados de calidad y que verdaderamente uno como empresario y como líder pueda mantenerlos al lado de uno. Eso es lo más complejo, porque los números, se puede contratar a una empresa externa que te ayude financieramente, muchísimas cosas que se pueden arreglar incluso haciendo contrataciones, pero el tema de mantener a tus empleados buenos. Tengo el ejemplo de restaurantes como Batuto ahora, que se está moviendo más de 450 personas al día entre almuerzo y comida. A mí se me va mi jefe de cocina, que lo tengo aquí, o mi sous-chef, o un cocinero, y verdaderamente ahí sí hay problemas graves, porque los empleados son el alma del negocio, el alma del restaurante. Y en las cocinas y en mercados como Bucaramanga, que es un mercado nuevo para los restaurantes buenos y para tantos restaurantes, pues el talento humano es más difícil de conseguir. Por lo tanto debes cuidarlo muchísimo, hay que cuidarlos mucho porque no se consiguen a la vuelta de la esquina. Entonces lo más importante, o lo más difícil, perdón, es mantener los empleados motivados y verdaderamente trabajando con pasión y con ganas de trabajar para el restaurante. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Hacerla a Carlos? Hay otro tema ahí que quería hablar y era ¿cómo hacer para trascender en lo que uno hace? ¿Cómo hacer para llegar tan lejos? ¿Cómo hacer para que lo inviten a algún programa de televisión? ¿Cómo hacer para que lo que uno hace de cualquier parte realmente trascienda? ¿Qué es el enfoque? Sé que uno nunca piensa en eso, para tener eso, pero digamos, ¿cuál es el secreto para, digamos, lograr marcar una diferencia? Que el secreto, y tú mismo lo dijiste, es no pensar en eso.
Yo nunca pensé que en tan poquito tiempo en Bucaramanga iba a pasar lo que pasó. Nunca me levanté a decir, algún día quiero salir de MasterChef o ganarme un premio La Barra, o simplemente trabajar con muchísima disciplina y pasión. Cuando uno le gusta lo que hace, uno está condenado, gracias a Dios, a que le vaya bien, porque uno le mete todas las ganas del mundo y todo el cariño del mundo a hacerlo. E incluso hay un cuento muy chistoso con mi esposa, porque cuando yo descanso, que puede ser una vez cada 15 días, una vez al mes, llego a mi casa y me levanto y digo, oiga, tengo ganas de cocinar algo. Me dice, Carlos, ¿está loco? O sea, hoy descanse, no cocine. Pero es que para mí cocinar no es trabajar. Entonces esa es la gran diferencia, y pienso que esa es la, como digamos que la gran ventaja o la gran bendición que tengo, que estoy trabajando en algo que me gusta tanto que yo no lo considero trabajo. Por eso a veces uno se pasa físicamente trabajando, en el cual duerme uno muy poco, trabaja mucho y le jalan a uno las orejas un poco. ¿Cómo ves de todas maneras el tema de que te diga Rausch, oiga, súper bacano lo que usted está haciendo? ¿Cómo está, digamos, el mercado gastronómico de Bucaramanga, que he oído muchísimo últimamente de eso? No, Bucaramanga muy, muy, muy bien, de verdad que ha sufrido una transformación que no ha sido obviamente solo mía, sino de muchísimos profesionales jóvenes que hay en la ciudad, muy buenos cocineros que están emprendiendo muy buenos trabajos y muy buenos restaurantes, y tiene un posicionamiento a nivel nacional importantísimo. Con el tema de los premios La Barra, Santander es un líder desde el año pasado y este año en restauración. Entonces ya estamos posicionados en el mapa, la gente tiene los ojos puestos sobre Bucaramanga, y hay mucha gente incluso de Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena, que se quieren venir aquí a abrir algún negocio, porque Bucaramanga tiene una particularidad, y es que el bumangués y el santanderiano salen muchísimo a comer. Desde cuando no habían restaurantes, que la mayoría eran de comidas rápidas o típicos, todo el mundo salía a comer, y hoy en día, dense una vuelta un jueves por la noche, un viernes, todos los restaurantes de Bucaramanga están llenos. Entonces estamos muy bien posicionados, porque estamos trayendo nuevos conceptos, hay nuevas ideas muy buenas, y la gente, que es lo más importante, los comensales, los clientes están respondiendo muy bien ante esas ideas. Súper. Hay una pregunta acá. ¿Aprendimos los santanderianos a comer? ¿Dejamos el ACPM? Todos los días estamos aprendiendo más. Es que digamos que el problema no es decir si aprendimos o no. Para mí es un tema de cómo crecimos culturalmente y qué es lo más importante en la comida, y qué es lo que diferencia un muy buen restaurante a un restaurante que de pronto no es tan exitoso, y es generar esa recordación. Nosotros crecimos comiendo y probando unos sabores específicos, y pienso que una de las claves es que de una u otra manera, no estoy diciendo que tenga que ser exactamente lo que uno comió en su niñez, le recuerde algo, ¿sí? Entonces nosotros crecimos en una cultura en la cual los ingredientes o las preparaciones eran un poco limitadas, ¿sí? Porque pues tenemos nuestra influencia muy fuerte indígena, culturalmente nuestra cultura no se permeó tan fuertemente como otras culturas, como por ejemplo Perú, que llegaron los chinos, los japoneses, o como Argentina, que está Italia de frente metida en su cultura gastronómica, sino que nosotros fuimos un poco todavía más criollos, porque no hubo tanta influencia extranjera. Entonces crecimos comiendo, digamos que un poco diferente a lo que comen muchas culturas, y sobre todo en Santander somos muy criollos y muy regionalistas, y por eso duramos tantos años. Entonces no es el tema, para mí no sería que aprendimos a comer, sino que estamos ahora comiendo un poco diferente, y estamos apreciando cosas que antes no apreciábamos. Hay una pregunta. Bueno, lo mío son dos preguntas. Uno, ¿cómo se puede innovar en un restaurante? Y otro, aparte de cocinar bien y una buena decoración, ¿qué cosas puede hacer que un restaurante fracase? Listo. Primera fue que cómo se puede innovar. ¿Cómo se puede innovar? Innovar es muy complicado en cocina. La gran mayoría de recetas están hechas. Uno lo que puede es hacer cosas nuevas que de pronto no hayas mostrado antes, pero no necesariamente estás innovando. Porque cuando tú estás innovando es cuando estás haciendo algo que nadie más hizo o que nunca antes se lo hayan hecho con respecto al tema culinario, ¿sí? Se puede hacer, claro, pero tiene que ser uno muy responsable y muy cuidadoso en cómo vamos a innovar.
Y más hay que mirar en dónde estamos. Estamos en Bucaramanga, que como lo decíamos con la anterior pregunta, es un público que está acostumbrado y está muy arraigado a sus principios culturales. Entonces es cómo vamos a innovar y si lo podemos hacer siempre y cuando podamos generarle recordación a la gente cuando está comiendo. Eso es supremamente clave. Y tu segunda pregunta es, aparte de la comida rica y del diseño, ¿cuál puede ser los motivos para fracasar bueno, ¿cuáles son los motivos? Lo más importante para mí, independientemente de la comida o el diseño, concepto. El restaurante tiene que tener un alma, tiene que haber algo detrás. Yo no puedo sentarme en una mesa y decir voy a abrir un restaurante para hacer plata, porque ahí es cuando empezamos a fallar. Desde ahí empieza mal el proceso. Nosotros tenemos que abrir un restaurante porque tiene una historia detrás, un alma, y yo quiero lograr un objetivo que no debe ser económico al principio, porque si no uno va a pensar en algo que le dé plata y nada más y va a crear una empresa sin alma. Entonces un restaurante, lo más importante que debe tener es un concepto detrás. Si tú piensas en un restaurante, voy a poner un ejemplo acá, el Garaje, tiene un gran concepto detrás, pudo identificar a sus comensales y diseñó la comida para que ellos fueran felices. Si tú hablas de muchos restaurantes de Bucaramanga que han sido exitosos, es porque detrás hay algo. Restaurantes típicos mantuvieron la receta de la abuela y el dueño dijo, no le cambio la receta a este mute o a esta carne oreada porque para mí yo sé que es la mejor y vamos a mantener la tradición culinaria. Tiene un concepto detrás, tiene un alma, tiene una historia. Entonces, si tú abres un restaurante solamente con 2 o 3 cositas bien hechas, pero no están entrelazadas, o no tienen un concepto definido, es un poco más complejo que vaya a ser exitosa en el tema. Una última pregunta. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se hace para manejar lo que vos decías de los empleados estrella? Porque en un momento determinado uno como gerente puede caer en la trampa de en un momento determinado endiosarlos. ¿Sí? Pero no te oí bien el último pedazo, ¿verdad? ¿Cómo se hace para mantener a esos empleados estrella ¿sí? al lado tuyo? Porque uno puede caer en un momento determinado en la trampa como gerente a que endiosarlos o que se vuelvan indispensables y después se vuelvan puñal contra el mismo como gerente, sabiendo que son como el alma de la empresa. ¿Cómo manejar esa situación? Yo pienso que eso está mucho antes incluso de contratarlos. Hay un tema de perfil y un tema de hacer una muy buena entrevista de trabajo y una muy buena prueba de ese empleado. Porque lo que un empleado en los temas de restauración, me refiero, va a hacer que verdaderamente se quede en la empresa y se mantenga, ¿sí? Sin creerse que es una persona indispensable, que ese es otro problema, es un empleado que tú contrataste y que le viste que tenía pasión por lo que hacía. Una persona que tenga pasión y que sepa, pero que aparte de todo sepa que el jefe lo tiene en cuenta para muchas cosas. En el tema de la cocina yo no tengo empleados que duren más de 5 años conmigo porque un cocinero no puede estar más de 5 años en una cocina. Tiene que ir a otras cocinas a aprender. Gracias a Dios ya tenemos la oportunidad de que tenemos diferentes conceptos y pueden rotar a aprender. Pero entonces si yo estoy pendiente de mi empleado y es una persona que tiene pasión, muy difícilmente se va a creer una persona indispensable que después se nos pueda, digamos que, voltear el tema. Última pregunta. Carlos, le habla José Ricardo Díaz de Cotelco Joven. Me gustaría preguntarle sobre la tendencia de menú degustación. Bucaramanga es una ciudad que podría atreverse a entrar en este tipo de novedades para la ciudad. Sí, yo creo que Bucaramanga está listo para muchas cosas y el problema también que tenemos es que siempre pensamos que la ciudad no está lista para algo y entonces lo peor es que no lo intentamos. Es preferible intentarlo y fracasar y aprender a quedarnos con los brazos cruzados y decir, no, es que en Bucaramanga no hay gente para que coma así, o en Bucaramanga no son capaces de hacer esto. Todos los negocios o todos los proyectos que hemos abierto en los últimos 5 años, la gente responde cuando usted le da un producto honesto, cuando le da un producto bueno, cuando tiene precios justos y la comida sea buena, ¿sí? Servicio, obviamente, todo lo que lo envuelve al restaurante. El menú de degustación es complejo, claro, tiene muchísimo trabajo. Si ustedes piensan,
20 personas que piden un menú de degustación, les explico para los que no saben, es un menú que tiene diferentes tiempos, que tiene por ejemplo una amuse bush, que es una entradita pequeña, después primero, segundo, tercer, cuarto, quinto, hasta 15 tiempos pueden haber menú de degustación. Es complejo porque mientras tú le cocinas a 20 personas, pueden comerse 25 o 30 platos con entrada. En un menú de degustación se pueden estar comiendo 300 platos pequeños. Entonces, logísticamente para un restaurante, no más el tema de servicio, de vajilla, en la cocina el mise en place, son temas muy complejos. Y los menús de degustación solo se pueden servir en mesas en que toda la mesa escoja el menú de degustación. Entonces, también es un poquito más complejo, la gente tiene que entender que les va a valer más plata y que incluso puede llegar a tener un tema de degustación de vino, que se acompaña la comida con el vino. Bueno, un fuerte aplauso para Carlos. Carlos. Para terminar, tenemos una pregunta de Facebook. Dice Julie Rey, ¿cómo sobresalir en Bucaramanga con tanta competencia que hoy día vemos? ¿Cómo lograr que Comensal vuelva? Listo. La competencia es lo mejor que le puede pasar a uno como cocinero y como restaurador. ¿Por qué? Porque uno mismo se exige más y el que más se beneficia es el cliente. Y pienso que uno de las claves para poder salir adelante o para poder mantenerse con tanta competencia es exigirse uno muchísimo más como cocinero o como restaurador y decir, ¿qué está haciendo mi competencia? Vamos a ser mejores que ellos, vamos a sacarla del estadio y el único que se va a ver beneficiado va a ser el cliente final. Súper. Un aplauso para Carlos. Muchas gracias. Bueno, gracias. Estas historias de restaurantes siempre han sido bien interesantes, es como heroicas esas historias de tener un restaurante, siempre me ha impactado. Bueno, nuestro último ponente es una persona bien interesante. Pocas veces tienen la oportunidad como de hablar con personas así, que dejan en alto el nombre de nuestra región y de nuestro país. Nos va a contar su historia de fracaso empresarial desde su perspectiva única del deporte. ¿Y qué ha pasado? ¿Cómo es llegar hasta donde él llegó? ¿Cómo es fracasar? ¿Cómo es todo eso en ese preciso ramo en el que él está? Quiero que dé un fuerte aplauso a Víctor Hugo Peña, uno de los mejores ciclistas del país hoy por hoy. Bienvenido, Víctor Hugo. Bueno, buenas noches. Soy Víctor Hugo Peña, deportista toda la vida, un incansable perseguidor de sueños. Fui campeón nacional de natación entrenando en el Río de Oro en Piedecuesta, cuando en Santander la natación solamente se practicaba en clubes sociales. Y pues no sé, de repente hay muchos de mi edad aquí que vieron las gestas de Lucho Herrera y Fabio Parra. Y yo como nadador, viendo esas carreras de ciclismo, quise ser un día como ellos. Yo no hablaría tanto en mi caso de fracasos, sino dificultades, muchas que tuve. Yo puedo decir que en mis 23 años como ciclista, más o menos unos 2.300 días de carrera, de competencias, solamente gané tal vez 75 carreras en toda mi carrera deportiva, o sea que eso es tal vez como 2 o no sé, como 4 carreras por año. Eso es muy poquito para 365 días de entrenamiento, o sea que el deporte es como un constante prueba y error y fracasos y dificultades una tras de otra, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo que contar o tengo que pensar que por ir detrás de esos sueños fui podría decir como un terco al pensar en algún momento cuando solamente los colombianos eran conocidos como escaladores o los escarabajos y nunca estaban en las etapas planas o en las etapas a cronómetro, y yo un día me dije, yo voy a ser el primero, es decir, yo quiero ser ese corredor. Y en el año 2000 fui el primer colombiano que ganó una etapa cronómetro plana en una carrera de 3 semanas en el Giro de Italia. Eso, pues para mí, para el ciclismo fue un hito. Ahora Carlos lo escuchaba cuando le preguntaban que qué hacer para uno ser como inolvidable, ¿no? Yo pienso que veía que uno solamente tiene que hacer lo que nunca nadie haya hecho antes. Y después de que yo gané esa crono, un mes después ganó Santiago Botero la cronómetro del Tour. Entonces,
yo creo que yo fui el primero y que fui el primero que no tuvo miedo de pensar que eso era posible. Para mí cada dificultad fue un escalón para apoyarme y seguir hacia adelante. Y hubo un momento bien difícil para mí, porque yo corrí 10 años en Europa en equipos profesionales representando marcas para nada colombianas, porque el ciclismo en Colombia se había terminado, el ciclismo grande se terminó en el año 92, cuando se acabó Café de Colombia y Manzana Postobón, y en Colombia empezamos a correr con los equipos de las tiendas, de las carnicerías, de los San Andresitos, de patrocinadores pues muy pequeños, y yo soñaba con correr un día por Colombia o para Colombia, tener la camiseta de Colombia entre pecho y espalda. Se me presentó esa oportunidad y lo digo con la boca llena, yo fui el creador, el alma, el que trajo la idea, el que quiso convencer a personas de crear el famoso Team Colombia. Pero para, digamos, mala fortuna mía, hablé con políticos y pues los políticos son mentirosos. Y yo, algo que voy a hacer siempre es confiar en la gente, yo confié en ellos y me falsearon, ¿no? Después de que el equipo de Colombia, que decía Colombia en mi pecho y cada vez que pasaba me sentía orgulloso, me di cuenta que Colombia o Coldeportes, eso es un ente inexistente. Coldeportes es la persona que se sienta en un puesto y lo calienta por 4 años, y un señor de esos al que hay que rendirle una reverencia, ¿no? Hay que colocarse la bendición frente a ellos, hasta estos dirigentes deportivos. Ellos se creen los dueños del mundo y se ríen de los deportistas, se llenan de honra porque los deportistas los hacen quedar bien. Ellos me dejaron por fuera de ese sueño, se robaron mi sueño. Yo soñaba con retirarme de mi carrera deportiva corriendo el Giro de Italia para Colombia y finalmente me quedé por fuera. Pero uno no se termina cuando ellos dicen, sino cuando uno decide. Me generaron más pasión por el arte, más pasión por demostrarles que ellos no hayan terminado conmigo, y si Dios quiere, el lunes próximo inicia la Vuelta a Colombia en Cartagena y yo conformé un equipo de ciclismo, reuní patrocinadores nacionales, un molino de arroz que es el molino que maquila el arroz para las grandes superficies, se llama Arroz Sonora, pero bueno, no se conoce porque es el que maquila el arroz del Éxito y de Jumbo y de las grandes superficies, y una empresa de envíos que se llama Dimonex. Así que vamos a tener un equipo de ciclismo santanderiano, no con empresas santanderianas, pero con el alma santanderiana, y no voy a terminar de soñar cuando alguien se oponga a mi camino, ¿no? Así que pues, dificultades muchas. Yo aquí me gastaría el tiempo contándolas y de repente, pero creo que esas dificultades me hicieron más fuerte y me siguen haciendo más fuerte. Un abrazo para Víctor Hugo. Varias preguntas que salen de primerazo. Siempre el tema deportivo a mí me da un poco de angustia porque tiene un ciclo, ¿no? O sea, llega en un punto. ¿Qué es el futuro suyo, además del equipo actual, a nivel de qué le deja a uno, por ejemplo, tener una brillante carrera deportista? ¿Qué hace después? ¿Monta un negocio? ¿En qué anda hoy por hoy adicionalmente al equipo? Eso es lo más triste, ¿no? Porque nosotros los ciclistas, bueno, en mi caso, yo no aprendí nada en 23 años bueno, aprendí a hablar inglés, francés e italiano. Podría ser profesor, no sé. Pero acabo de tener, creo, puedo decir, un fracaso con una tienda de bicicletas que puse, porque no sé de negocios, no sé vender, a todo el mundo quería venderle más barato. Y luego se encuentra uno con una situación bien difícil en Santander, que somos bastante envidiosos. Entonces, bueno, pero ese no es mi negocio, definitivamente. El próximo año va a empezar a funcionar un portal de entrenamiento online, donde vamos a estar con Rigoberto Urán y Esteban Chávez, que pues son bien amigos. Y ahora que hay tanta tendencia a montar en bicicleta, pues las personas van a poder encontrar un portal donde encontrar planes de entrenamiento personalizados y tener la posibilidad de hablar con nosotros o compartir experiencias. Lo único que tengo es la disciplina o
digamos, el saber apreciar el dinero que me gané, la fortuna que tuve de ser un beneficiado del deporte, y eso lo aprecio con el alma y no quiero invertir en nada porque siento miedo, ¿no? Porque creo que es una lotería que me gané y me la pagaron a cuotas, pues, y esas loterías no vuelven, esas oportunidades no vuelven, sino es una sola vez en la vida. Claro que sí. ¿Alguien tiene una pregunta? Ahí hay una, dos. ¿Por qué, siendo usted deportista de la calidad que fue, por qué siente miedo si fracasar es parte del éxito? ¿Por qué siente miedo de emprender otra cosa aparte del deporte, sabiendo que eso tiene un ciclo? ¿Por qué siente miedo? Bueno, digamos que el miedo es un poco uno está acostumbrado a que todo depende de mi fuerza física, de mi entrenamiento. Es decir, cuando yo me preparo y me entreno, bueno, me preparaba y me entrenaba para las competencias, dependía solamente de mí. No dependía de qué dijera la gente, o de si llovía, o si la carrera era difícil. Los agentes externos para mí no importaban, simplemente eran mis ganas. Nunca tenía miedo. Llegaba a la competencia y sabía que estaba preparado para ganar o para estar cerca, pero no, el miedo no existía. Pero en una empresa totalmente ajena para mí, como un negocio, algo así, tengo que prepararme. No puede ser que por aprovecharme de un nombre que pueda yo tener, eso sea garantía del éxito. Así que yo creo que mi negocio debe ser más hacia el lado deportivo. Yo sueño nuevamente con volver a tener un equipo colombiano corriendo el Tour de Francia. Es decir, uno no puede tener miedo a soñar, y yo no tengo miedo a soñar. Y sé que un día vamos a volver con un equipo colombiano, con corredores colombianos, hecho en Colombia, corriendo el Tour de Francia, porque yo lo pude hacer. Yo corrí 4 veces el Tour de Francia, corrí 8 vueltas a España, corrí 4 Giros de Italia, corrí 7 campeonatos mundiales, corrí 2 Juegos Olímpicos, y solamente con la fuerza de los sueños. Nunca tuve miedo. ¿Había otra pregunta? En el aspecto deportivo, uno de los entrenamientos es el entrenamiento psicológico. Cuando uno ya la pierna no le da más, cuando ya uno el brazo no le da más, es la cabeza la que lo lleva a dar más. ¿Usted cómo aplica eso en la parte empresarial? Porque usted ganó y finalmente a uno lo que lo lleva a ganar no es la pierna, no es el brazo, sino es la cabeza, y decir, yo puedo dar más, hágale hermano de más. Usted dijo algo muy importante, y yo me refiero al deporte. La parte más importante del entrenamiento deportivo es la parte psicológica, porque al final el dolor es temporal. Eso es algo que con el tiempo uno aprende a que, digamos, en pescadero hace calor, pero después de que lo aguantas una vez, ya la segunda vez, las terceras no pasa nada. Pero la debilidad mental es que hace que uno sea capaz de sobreponerse a un momento difícil. En mi caso, por ejemplo, la situación más difícil en Europa para mí fue la soledad. Yo necesité ayuda psicológica porque no era fácil, no era fácil encontrarse en una cultura. Sí, es muy bonito ir a Europa 15 días de paseo y tomar fotos, pero estar toda una temporada comiendo una comida que no es la de uno, que uno tiene que aprender a comerla, entrenando en unos climas que no son en los que nosotros nos acostumbramos, y tiene que entrenar o entrenar, y luego estar solo, sin nuestra música, sin nuestros amigos, sin nuestra familia, sin nuestra idiosincrasia. Yo necesité ayuda psicológica porque hubo un momento de la vida, en 2001 tal vez, que no quería correr en bicicleta más porque me sentía triste. Yo llegaba a correr a Europa y llegaba, o sea, me entristecía, un mes después estaba triste. Sin embargo, yo regresaba a Colombia y me daba cuenta que yo quería entrenar todo un día completo. Yo salía en bicicleta, mi papá iba detrás mío y yo simplemente le decía, lleve plata, y nos quedábamos en Oiba y seguíamos derecho hasta Villa de Leyva y dábamos la vuelta. Yo no quería parar de montar en bicicleta. Y la ayuda psicológica para mí fue que yo pensaría que el entrenamiento físico deportivo es un 40% de la preparación, un 50% es la preparación psicológica,
y el otro 10% se lo dejo a la suerte y a los, digamos, indumentaria y aparatos mecánicos, yo creo. Buenas noches. Víctor, en alguna parte mencionaba que usted siempre ha confiado en las personas que tienen el entorno, a las que le ha planteado y contado sus ideas. A pesar de eso ha tenido dificultades y se ha encontrado con gente que realmente no era la que esperaba para sus proyectos. En este punto, ¿usted sigue confiando en la gente que se le está acercando, a la que usted se le acerca para sacar adelante sus sueños? Siempre, sí. Yo creo que esas personas a las cuales me acerqué y no tenían palabra, es un reflejo de lo que es la vida de ellos. No van a tener éxito porque no tienen palabra. Pero yo creo que son muchos, pues por lo que confío, creo que son muchas más las personas buenas y no sé, de credibilidad. Y para mí los ojos, yo no sé, yo creo que soy muy romántico en ese tema, pues porque todo para mí desde que comencé fue un camino de romanticismo y creer y sueños y pedirle a Dios que el sueño se cumpliera y luchar por él y ponerle toda la energía. Entonces cuando yo soy un convencido que cuando uno se encuentra con alguien en la vida no es por una simple casualidad, pues es para aprender del fracaso o del éxito que esa persona pueda traerle. Son pasajeros que nos acompañan en este viaje de la vida. ¿Cómo hizo para mantener la parte motivacional arriba en medio de tantos altibajos que iba teniendo en su carrera? Yo aprendí de mi papá esta parte, porque los momentos difíciles son muchísimos más en una temporada deportiva. Y solamente vivía recordando esos momentos bonitos, o esos momentos en los que pude alzar los brazos o subir a un podio. Esos momentos eran los que me alimentaban, que era posible volver a tener un momento igual. Es decir, que la victoria que tuve hace un mes no fue una simple casualidad o un evento de la fortuna. Era convencerme que había sido producto de mi trabajo. Yo acostumbré durante toda mi carrera deportiva a escribir día a día lo que hacía, como un diario más o menos. Escribía los kilómetros que hacía, el lugar a donde fui, las sensaciones que tenía, el peso que tenía esa mañana, la frecuencia cardíaca con la que me había levantado y con la que me acostaba. Y después de que tenía un momento difícil o quería conseguir un éxito, me iba en el año anterior, en el mes de ese año anterior, cómo habían sido mis entrenamientos o mis sensaciones o lo que estaba comiendo o las situaciones sentimentales o espirituales que estaba viviendo en esos momentos. Creo que tiene que ir todo muy de la mano. Es un trabajo muy complejo ese de trabajar por conseguir un triunfo en una actividad deportiva. Víctor Hugo, sobre usted se escribió un libro. ¿Qué siente un hombre cuando en vida ve que se escribe un libro sobre él? Bueno, no quería hablar de eso porque no quiero ser como tan egocéntrico, ¿no? El libro se llama Siempre hay una primera vez. Y casualmente es porque yo fui el primer colombiano que ganó una cronómetro en el Giro de Italia, o el primer colombiano que ganó una etapa contrarreloj en Europa, el primer colombiano que fue líder del Tour de Francia y el primer ciclista colombiano del cual se escribe un libro. De Cochise se ha hablado mucho, se han escrito muchas cosas, pero no se ha hecho una biografía de Cochise, ni mucho menos de Lucho Herrera o de Rafael Antonio Niño o de Fabio Parra. De Nairo Quintana se hizo hace poco una biografía no autorizada y de Rigoberto Urán también, como una entrega de documentos que hizo la revista Semana, creo. Entonces, para mí fue o ha sido mi orgullo personal más grande, porque además tuve la fortuna de escribirlo con una gran persona, el doctor Juan José Cañas, una persona que llegó a mi vida en un momento difícil después de ese fracaso con el Team Colombia, y para mí fue una catarsis. En el momento que nos encontramos,
yo decía, pero yo qué voy a hablar de mí, yo no tengo nada que hablar. Lo que yo hice fue correr en bicicleta, ganarme la vida y continuar. Él me hizo ver que los santandereanos, la juventud santandereana, necesitamos más creer en nosotros, porque es muy triste ver que los niños o los jóvenes aquí en Santander son hinchas del Real Madrid o el Nacional y no sentimos lo nuestro. Nosotros vemos interesante lo de afuera. Mis hijos andan con la camiseta del Atlético Bucaramanga, sin embargo nosotros acá nos da un poco pena sentir lo nuestro. Yo soy un hijo adoptivo de Santander, pero creo que yo quiero más a Santander que cualquiera. Creo que nosotros, esa tierra, ese paisaje agreste, esa tierra roja que parece que no da frutos, da las mejores piñas, ¿no? Y nosotros somos personas que tenemos mucho que dar, pero tenemos que creer en nosotros, porque son más los de afuera que creen en nosotros que nosotros mismos. Así que pues, gracias por hacerme ese llamado. Muchas gracias, Víctor Hugo. Realmente es un orgullo tenerlo acá y gracias por venir. Realmente bien interesante. Muchas gracias. Bueno, esa era la historia de Víctor Hugo, bien interesante. Siempre esa gente que representa nuestra región mueve el alma de una manera particular. Hay una cosa importante en esto y es darse uno cuenta que no está solo en el tema del fracaso. Tal vez de las cosas más duras de uno como empresario es eso, cuando uno comete un error o cuando uno toma una mala decisión a nivel empresarial, pues se siente uno como solo, absolutamente solo, y dice, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero esto es muy bacano ver que nos pasa a todos. O sea, 70 ponentes han pasado por acá y todos tienen eso en común. Todos la han embarrado en algún momento de su vida. Entonces realmente no estamos solos. Realmente el fracaso es parte del proceso, parte del éxito, parte de lo que queremos ser, de lo que somos, de por qué somos emprendedores, de por qué tenemos empresa. ¿Por qué estamos acá, básicamente? ¿Por qué están ustedes hoy acá? ¿Qué pasa dentro de cada uno de nosotros? Y es eso, es esa necedad, es esa terquedad de tener empresa y a veces preguntarse, ¿yo qué estoy haciendo? O sea, ¿yo por qué sigo haciendo esto si en algún momento no me está dando plata o si en algún momento trasnocho más de lo normal? Es porque queremos cambiar el mundo de alguna manera, por lo menos nuestro mundo de alguna manera, porque nos debatimos en nuestras mentes cada día y decimos, ¿qué vamos a hacer hoy para trascender? ¿Hasta dónde queremos llegar? ¿Hasta dónde quieren llegar? Es impresionante ver las carreras que hizo Víctor Hugo, es impresionante ver hasta dónde llegó Carlos, es impresionante ver las empresas que uno pueda asesorar en el mundo. Es preguntarse realmente cada uno de ustedes hasta dónde quieren llegar. Y es difícil porque una de las tendencias de las teorías del emprendimiento es la monetización. Pero tampoco, o sea, es la pasión, creo yo. Es como lo que nos diferencia a nosotros es la pasión, es cómo hacemos las cosas, qué tanto le metemos el alma, que creo que al final como que el camino se va enderezando y va uno conectando los puntos, como decía Steve Jobs, y todo va cogiendo forma. Es muy bacano y espero realmente yo estar trascendiendo con esta locura en algún momento y que los que venimos acá digan, juepucha, sí, voy a trascender y voy a trasnochar y voy a montar empresa y me voy a quebrar y voy a seguir. Porque de eso se trata, porque si no activamos eso en cada uno de nosotros, no vamos a hacer que esto realmente surja, no vamos a convertirnos en una gran ciudad. O sea, es un poco lo que decía Carlos con el tema de los empleados. Pensemos en que somos empleados de nuestra región. Depende de cada uno de nosotros qué tan grandes queremos ser, qué tan envidiosos tenemos que dejar de ser. Porque se trata de compartir y entre todos empezar a crear esas ideas de negocio. No esperar a que las cosas nos lleguen del cielo, no esperar a que nos den la orden nuestro jefe ni nada. Es arriesgarse a
montarse una bicicleta y llegar hasta Italia, ¿no? Es un poco eso y es que no se les olvide. Ojalá esto fuera más seguido porque uno necesita estar recordándoselo todo el tiempo. Pero ya de por sí es un buen ejercicio que vengan acá, que hagan el esfuerzo y vengan acá. Podríamos estar viendo fútbol, un partido de, no sé, que no sé ni quién está jugando hoy. Está bien, el de Colombia es difícil, pero hoy no sé quién está jugando. Podríamos habernos quedado en la cama durmiendo por la excusa de llovió. Cualquier excusa es válida para fracasar, si ustedes se ponen a pensar en eso. Entonces eso es un poco lo que lo motiva a uno a hacer todo esto y espero realmente de corazón que sea un poco lo que los motiva a ustedes a venir acá, a hacer realidad el sueño que sé que cada uno de ustedes tiene ahí en la cabeza, a que hablen entre todos, a que cojan ahorita a nuestros ponentes y pregúntenle y hablen con ellos y aprovechenlos. No es fácil traer a esta gente acá, están ocupadísimos, tienen mil cosas como todos y aún así vienen para que todos nosotros aprovechemos eso. Entonces realmente aprovechen cada momento que tienen en la vida, porque si no se les pasa y van a perder el tiempo y luego están pensando, juepucha, la embarré, no lo hice, me quedé dormido, ¿qué tal si yo hubiera? Nada, háganlo ya, arriésguense ya. No digo que boten el trabajo a la primera, pero arriésguense, hagan su sueño, quiébrense una y otra vez. En serio que sí, y sin miedo lo digo, fracasen y fracasen y fracasen y fracasen, que eso los va llevando al éxito. Siguiente tarea, hacer networking, por favor. Creo que eso fue algo en común hoy en las charlas. Háblense, compartan tarjetas si no tienen WhatsApp y demás, o sea, aprovechen, de verdad que sí, aprovechen las herramientas, aprovechen todo lo que se les puede dar con nuestros patrocinadores, con estos espacios, con todo eso, y hagan networking, pasen la voz, si tienen historias de fracaso que quieran contar, realmente es un ejercicio bien bacano, uno deja un poco el alma acá y como que queda más livianito, entonces si quieren contar una historia, cuéntenla sin miedo, si conocen a alguien, bienvenido sea, inviten a la gente a moverse acá en el tema de emprender. Emprender no es solo tecnología, emprender es ciclismo, negocios, arte, lo que sea. Emprender es hacer realidad la idea que cada uno de ustedes tiene. Entonces, emprendan desde ya, o sea, desde hoy. Emprendamos ahorita para que taco y hacemos networking y toda la vaina y intercambiamos tarjetas y nos vemos el otro mes, segundo jueves de cada mes. Estén pendientes de las redes, de todo eso. Y un aplauso nuevamente para ustedes por venir porque están marcando una verdadera diferencia.